Bueno, buenos días muchachos. Eh, me parece increíble encontrarnos nuevamente, aunque sea a través de una pantalla, seguir en este proceso de aprendizaje. He encontrado muchas cosas positivas en el proceso, aprendizajes, estando en casa uno aprende bastante. Les cuento que estaba muy pendiente de sus compañeros, sobre todo los que han tenido alguna dificultad de conectividad. Por otra parte, recibí de un equipo sus avances en la revista, me gusta. Las cositas que hay que corregir son de carpintería, son cosas muy simples que se pueden organizar en cuestión de 5 o 10 minutos porque son cosas facilísimas por el sistema. Eh, Quise llegar a este sistema que les voy a proponer el día de hoy, que es una clase asincrónica, es decir, no estamos conectados al mismo tiempo para evitar los problemas de conectividad, para evitar que en algún momento se nos caiga la plataforma, para evitar que usted tenga que estar, profe, a mí no me da, profe, yo siento que yo no lo escucho, o profe, hable más duro, o profe, yo tengo que estar trabajando y entonces tengo que estar haciendo otras cosas. Infinidad de situaciones que se pueden presentar. Entonces, mediante esa situación, tomé como la iniciativa de hacerles esta clase asincrónica, va derecha, va completa, sin interrupciones, y tú ya la vas a ver desde la comodidad de tu casa o desde tu celular con mucha más facilidad. Así como esta, vamos a tener otras más, donde vamos a terminar el curso, pues como en estos procesos. Ya en la clase de nosotros propiamente, en el horario de clase propiamente, nos vamos a dedicar solamente a resolver las dudas que se nos presenten frente a esta situación. Para esta semana entonces vamos a tener 2 encuentros de, de clase. Pues Pablo 2, este video y el encuentro donde vamos a resolver dudas. Voy a tratar de esta clase que nos rinda mucho, que avancemos bastante. Los conceptos que vamos a trabajar son primero una parte de la clase es sobre conceptos que ya trabajamos, que ya vimos, un resumen grande que les voy a hacer. Y en un segundo vamos a empezar a analizar un poquito a Colombia a través de los hechos del siglo XX, cómo la afectaron indirectamente a ella. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Yo voy a estar dirigiéndoles entonces la clase y les voy a ir proyectando unas imágenes en la medida en que voy hablando para irles ilustrando la clase. Entonces, vamos a tener para iniciar, quiero que nos centremos en una frase de este poeta y ensayista mexicano llamado Octavio Paz. Octavio Paz va a decir: las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. ¿Por qué quise citar a Octavio Paz para iniciar nuestra clase? Porque siento que es necesario que nosotros reconozcamos que todo el proceso histórico de Colombia, todo lo que Colombia ha vivido en el tiempo que lleva de reconocerse como patria, porque hablemos desde la conquista, o sea, desde 1492 cuando llega Colón, desde ahí nos conocemos como territorio, nos empezamos a identificar. En 1810 empezamos a vivir solos, salimos de casa y empezamos
a ver, cuando digo salimos de casa es que ya no tenemos ese rigor de una madre patria que nos está regulando y empezamos a vivir nosotros autónomamente, solos, no sabemos cómo hacerlo, pero, pero ya empezamos a reconocerlo. Entonces, en ese periodo de identificación de Colombia ha estado siempre, siempre esa palabra miedo. Y lo vamos a mirar como una línea en todo lo que vamos a trabajar, como una línea básica. Entonces, yo voy a hablarles a ustedes, chicos, de que en el momento de que Colón llega a América, hay miedo a encontrar culturas diferentes, pero de parte de los españoles, cuando ellos llegan encuentran culturas diferentes, encuentran que esta gente no está en cero, que nuestros ancestros, nuestros antepasados americanos ya tenían acciones culturales, ya tenían elementos políticos, ya tenían incluso religión, pero a la vez se presenta un miedo de parte de los de acá cuando encuentran a personas que están vestidas diferentes, que vienen en carabelas, que vienen con su idioma diferente, con su religión diferente. Entonces es un miedo que se compagina a través de muchas acciones que encontramos. Y seguimos la colonia porque hay opresión contra el pueblo por miedo. Al pueblo lo oprimen las leyes y esto es una de las cosas más claras que nosotros tenemos que tener a nivel de la identificación de los problemas colombianos y es muchas de las acciones que se han realizado en Colombia son producto de un ejercicio de miedo, de un ejercicio de temor al cambio, como nos lo dice Octavio Paz, pero también de temor a enfrentar realidades, a enfrentarse en realidades, ¿sí? Bueno, eh, más adelante vamos a encontrar la independencia, pero es que también, profe, pero yo siento que Simón Bolívar y todas sus tropas y todo eso se arriesgan a romper. Sí, pero ¿a romper qué? El miedo. Ellos pierden el miedo, le pierden el miedo a la corona, le pierden el miedo al rey, le pierden el miedo a la institución y empiezan a buscar otro tipo de cosas. Porque la segunda línea que atraviesa toda la historia de Colombia después del miedo es la búsqueda de poder. Entre esas dos líneas se ha organizado toda la historia de Colombia. Entre buscar el poder y entre generar miedo, generar temor. Y también lo vamos a ver ahorita más adelante. La geopolítica mundial busca eso, busca generar de alguna manera terror e impacto en las personas del común, del pueblo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar este recorrido. Bueno, y seguimos. Porque para terminar eso y no dejarlo como incompleto, el proceso de paz. ¿Qué es el proceso de paz? Es un proceso que nos llevó al que llegamos ¿de miedo a qué? A más sangre, a más muertes, a más personas sacrificadas, a más negocios ilícitos. Eso es nuestra historia de Colombia y la vamos a trabajar con gusto, como es, como no la contaron, como la estudiamos, pero como en realidad. Porque no podemos ver la historia a nuestro amaño. No podemos hacer volver un hecho malo bonito, pero tampoco podemos decir que hay muchos hechos malos y satanizarlos. No, vamos a ser objetivos en el ejercicio. Entonces vamos a comenzar con una primera imagen. Ahí la tenemos. Tenemos un encuentro de dos mundos, ¿sí? El uno de organización europea. Los europeos ingresan. ¿Listo? Este es un concepto que tenemos que tener aquí claro y es Europa invade, usurpa, ¿sí?
sea, el que viene de visita es Europa, el que debe, el que viene a revisar el proceso es Europa. Pero si de alguna manera observamos la imagen que les busqué, que simplemente es pues una pintura, pero si la miramos, encontramos al americano en un espacio sublevado, abajo, por debajo. Eh, Hay una diferencia, miren, por ejemplo, el atuendo de ambos, ¿sí? Miren, por ejemplo, el hecho religioso se evidencia mucho en el indígena que está ahí postrado, pero en la cruz que trae Colón a sus espaldas. Hay un hecho religioso diferente, son dos religiones, son dos culturas, son dos mundos, ¿sí? Pero ante esa bipolaridad que la vamos a tomar como una causa para que revisemos nuestros problemas colombianos, vamos a encontrar que esa bipolaridad en donde hay eh, lucha de contrarios, siempre va a haber uno que sobrepasa al otro, es decir, que lo domina. Ese uno en este caso fue España. España domina a Colombia, España se apodera de Colombia. De hecho, hay una cosa que la hace aparte superior, porque no podemos decir que los indígenas no tenían armas. Mire, aquí vemos en un lado, en un extremo, a uno que tiene unas lanzas y todo eso. Ellos eran guerreros, ellos habían desarrollado muy, 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 muy empírico todo lo que habían hecho, pero lo habían desarrollado. Y es que España sabe que es España. Es decir, el español se conoce, se identifica, eh, ha reflexionado su ser, tiene una identidad. El americano no. El americano no sabe que es americano. El americano desconoce otro mundo, entonces para ellos toda su realidad es válida. Entonces, el desconocimiento de mi identidad me lleva a permitirme y a ser débil y que el otro me oprima. Esa fue una de las causas más grandes para poder decir que España estuvo por encima de nosotros. Y es que como yo soy ignorante de mi ser, como yo desconozco lo que soy, como yo no me he puesto en la tarea de preparar y reconocer y reflexionar mi ser, entonces, ¿qué es lo que pasa? El otro que sí lo sabe, me domina. Y ojo, chicos, que aquí vamos a empezar a mirar que mientras que en 1492 existía un poderío de España con armas, con cultura, con idioma, con religión y con conocimiento de causa y de sí, hoy la guerra y el poder lo tiene el conocimiento. Aquellos que manejan el conocimiento en el siglo XX son aquellos que tienen poder. Es decir, es un llamado a ustedes como profesionales a que se identifiquen, a que se conozcan, a que se reconozcan, ¿sí? Más que estudiar y aprender un montón de doctrinas y de teorías y de procesos, es que ante el estudio de los mismos se reconozcan sujetos, se reconozcan profesionales, se identifiquen. Es muy importante que el conocimiento los lleve a identificarse. Pasamos entonces a una segunda etapa. Acá ya España ganó, se quedó, se posesionó sobre las tierras colombianas. ¿Listo? Viene un periodo que nosotros vamos a conocer como el periodo de la colonia, es decir, aquel periodo donde España ejerce el poder. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen que les acabo de montar, me llama, me llama mucho la atención, se pixela un poquito la vela ampliado, pero se logra ver bien, y es que hay varios elementos a destacar en la imagen. La primera, si ustedes observan, ellos están sobre un balcón. Está mostrando el pintor de la imagen, o sí, porque es un pintor. Está mostrando el pueblo abajo,
y el poder arriba. Ese es un simbolismo que a través de los años ha aparecido de muchas maneras, de muchas maneras. Y luego vamos a ver la influencia marxista, cuando veamos a Colombia ante el mundo, vamos a ver la influencia marxista y se van a dar cuenta que es un reflejo de lo que hoy estamos viviendo. El coronavirus paró las marchas en Colombia, las paró, pero sigue existiendo ese ejercicio, unos arriba y otros abajo. Entonces es interesante para la reflexión. Segundo, observen que él lleva, no sé si la está agarrando bien y todo eso, pero lleva una bandera. La bandera es ese, como les decía en la parte anterior, en el segmento anterior, la bandera es ese principio de identidad, principio de identidad. Qué curioso, yo pensaba cuando yo preparé este curso para ustedes y yo decía, qué rico hasta que nos dediquemos a mirar los colores de la bandera, los colores de la bandera de Colombia, que son, el significado es riquísimo, el significado es potente, el significado es valioso. Qué dicha poderlo revisar. La bandera tiene y debe ser, ese estandarte que te lleve a vos a generar. En la Segunda y Primera Guerra Mundial fue un poco vicioso, digamos así, dañino el porte de la bandera porque llevó a masacrar a muchos por esa situación. Pero eh, es necesario que regresemos y que volvamos a revisar esas partes. Sigo con la imagen y nos encontramos a la iglesia. Listo, él no es el Papa, no es el Papa, es muy fácil de identificar. Eh, es fácil de identificar, primero porque pues, lo que tiene es un hábito, ¿sí? Y segundo, porque pues, no es común que esté, aunque tenían una buena relación todavía por esta época, pero que esté el Papa pues así como en medio de los militares, no es. Pero hay que identificar el papel de la iglesia. Y miren que la iglesia aparece ahí serena, aparece ahí aliada. Aquí se generó para Colombia un proceso muy grande, como el comodato, por ejemplo. Eh, en comodato muchas cosas, el concordato. Pero, diferente a lo que muchos podrían empezar a decir, profe, mire, si ve la iglesia siempre en las grandes esferas, entonces hizo males, hizo daños y todo eso, yo tendría que empezar a decirles que siendo objetivo, como les pedí al principio, vamos a rescatar un poquito el papel de la iglesia y es, para la Colombia de la colonia, empieza a aparecer la iglesia con un papel muy importante y es la fundación de muchos de los espacios académicos que hoy tenemos. ¿Sí? Es la iglesia la encargada en un primer momento de regular procesos educativos, entonces las universidades, entonces los colegios, grandes y magníficos colegios, surgen a partir de comunidades religiosas que llegan a Colombia, que fundan y que se encargan del proceso educativo. Muchos dirían, profesor, pudo haber generado un atraso para la educación y es que ellos son muy ortodoxos, ellos son muy conservadores. Pudo, pero yo diría que no pudo más por ese lado porque es que si ellos no hubiesen traído la educación, quizás la educación no hubiese llegado. Entonces estaríamos todavía más atrasados en proceso. Profe, pero es que la educación como tal siempre se ha dado, claro, la formación en la familia indudablemente siempre se ha dado, pero la estructura de escuela, la estructura organizacional de escuela aparece con la iglesia. La iglesia también aporta otra cosa y es la estructura de la parte de la salud, los grandes hospitales. De hecho, muchos ya no existen, fueron destruidos y todo eso, pero la parte hospitalaria fue traída por la iglesia. O sea, la iglesia en cierto modo se encarga de aportarle tanto en salud y en educación al país demasiado, demasiado. Pero viene un tercero y es que
la parte de la iglesia forma en la moral, forma en la ética al ciudadano. Entonces, mientras que el militar está gobernando, el virrey, el que está en papel de la corona, está en el ejercicio del poder, la iglesia está formando al pueblo, que lo formó sometido, que lo formó sin libertad, que le coartó muchas cosas. Bueno, ya esos son juicios morales que no nos competen a nosotros quizá en el día de hoy, pero de que hubo formación, hubo formación. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar a un tercer momento y es la independencia. ¿Sí? La independencia. Quise colocarles esta imagen, me pareció demasiado como que será, me pareció, pues quiero decir que bonito, donde hay masacre, pues no es, pero representativa, digámoslo así, o simbólica, porque si ustedes observan en la imagen hay cruces de realidades, ¿sí? De un lado ya hay la posesión de una bandera, ya hay la posesión de una bandera. De otro lado, ya hay la organización. Yo rescato de la independencia es, es una cosa muy clara, y es que en el momento de la independencia, distinto a como les dije, les mencioné atrás, en el momento de la independencia ya hay conciencia de patria. O sea, en el momento de la independencia de Colombia se sabe que es Colombia, se sabe que somos dueños, se sabe que estamos oprimidos, se sabe que ellos son visitantes, no dueños. Entonces, esos ejercicios de identidad que volvemos a llegar acá, entonces los vamos a encontrar muy visibles en el proceso de la independencia. Entonces, por eso ya hay banderas, por eso ya hay organización, por eso hay ciertos. En la imagen rescato mucho a estos líderes, a estos próceres, como los llamamos, que dieron su vida por la libertad. Yo recuerdo mucho esa frase de Bolívar que dice que sí, que para que si cese la guerra y haya paz en esta tierra y todo eso, sí, si con él ir a la tumba, con él estar muerto, si la muerte de él contribuye para el ejercicio de la paz, con gusto bajaría a la tumba, algo parafraseado de frases de Simón Bolívar. Y es ese ejercicio, es aquellos que entregan su vida por el pacto y por darle sentido a a todo este proceso. Encontramos entonces eh, varias figuras que los refleja el pintor, y es desde símbolos de oscuridad en las nubes. Es que eso es lo que me llamó la atención de la imagen. Ustedes van a encontrar que en un lado está tenue y oscuro, pero por el otro lado ha salido como el sol, eh, de ver el pueblo que se ha involucrado. Y les voy a contar una cosa que me llamó mucho la atención, no la logré como percibir mucho, y es que el título de esta obra, esta imagen la saqué de un texto que el papel de la mujer en la independencia, y no veo mujeres por ningún lado. Sin embargo, pues literal, no se ven mujeres en ningún lado, porque recuerden que la independencia jugó un papel muy importante la mujer, y aquí quiero hacer esa mención pasando, para no pasar de largo, y es que la mujer eh, en cierto modo reemplazó el papel del hombre en la manufactura del país. Es decir, mientras que el hombre fue a la guerra, la mujer sostuvo el país. Y eso es valioso, eso no lo podemos dejar de lado. O sea, eso no se puede dejar de lado. O sea, mientras que la iglesia, perdón, la historia le ha dado ese papel de héroes y de triunfo a los hombres, las mujeres estuvieron salvaguardando el país. Eso es un papel importantísimo y se los tengo que reconocer hoy yo aquí en este proceso. Vamos entonces a pasar a un hecho que ocurrió, recuerden, el 9 de abril de 1948, el asesinato de este líder. Este líder ya es un avance grande,
estamos hablando ya de 100 años posteriormente a la independencia, para ir avanzando un poco, este hombre empieza a salir del pueblo, a salir de las masas, porque eh, antes de llegar a él, recuerden que no sabíamos cómo mandarnos, España ya no está, estamos solos, y empiezan a surgir dos formas de gobierno. Entonces, los que piden que sea desde el centro, es decir, desde Santa Fe o Bogotá, pero también los que piden que sea descentralizado, es decir, en cada uno de los regiones o departamentos. Esto contribuye a que se empiecen a crear dos polos en el país. El uno de color azul llamado los conservadores y el otro de color rojo llamado los liberales. Los conservadores, entonces, por la burguesía, por los estudiados, por los hacendados, los terratenientes y la iglesia. Y en la parte de los rojos, todos los de abajo, el pueblo y los que vamos a considerar el, parte del proletariado cuando empiezan a crearse algunas fábricas, y los de abajo, los que no tienen todavía poder de ninguna manera. Ese conflicto comienza, ¿por qué? Porque los conservadores tienen el poder y los liberales están sometidos al poder. Vuelvo a repetirles, línea de poder, pero a la vez una línea de miedo. ¿Por qué? Volvamos a Octavio Paz, las masas. Esta masa liberal, que es muy grande, siente demasiado miedo de ser, de no llegar, de seguir siendo oprimida. Entonces tienen a este líder que era la promesa, que era la esperanza de no recuperar el poder, porque eso está mal dicho, sino de obtenerlo, porque era la primera vez que entonces los liberales iban a llegar a tener un poder donde ellos fueran reconocidos y donde pudiera el pueblo subir. Vuelvo a lo que les decía ahorita. En influencias del mundo en Colombia, esta es una figura que es muy representativa en el mundo, es decir, el pueblo que surge y que empieza procesos de democracia. Aparece entonces con su muerte un hecho histórico llamado el Bogotazo. Entonces ahí vamos a encontrar unos buses quemados, atrás se ve que está la Plaza de Nariño, donde funciona todo como el poder de este país es quemado, hay unas huelgas muy grandes y todo eso volviendo a la misma línea. ¿Por qué hay rebelión? Porque se siente miedo a que quienes estén en el poder perduren y sigan allá por muchos años y al contrario de esto, se siente miedo a que el pueblo se revolucione y eso es un caos impresionante. ¿Listo? A partir de todo esto y todos estos caos y toda esta represión va a salir los movimientos guerrilleros. Recuerden que los movimientos guerrilleros surgen a partir de todo este proceso de lo que vamos a llamar violencia en Colombia, ya de esto habíamos hablado un poco. Al principio son grupos de personas intelectuales, de seres humanos que no se quieren dejar someter de ninguna manera por por el Estado. Recuerden que es un Estado que todavía sigue teniendo muchos problemas, que sigue siendo alejado del pueblo, que sigue siendo con intereses particulares, para no llamarlos corruptos, pues, porque sería una cosa pues como muy repetitiva, pero manejan otros intereses que son lo que menos les interesa es el progreso del pueblo, ¿sí? Yo siempre me he hecho esta pregunta, si esto fuera por vocación, si el ejercicio político en Colombia fuera por vocación, no habría tantos candidatos, no habrían tantos candidatos en el panorama electoral. ¿Listo? Entonces esta gente se arma, ahí ya que tenemos la foto con las armas. ¿Por qué? Porque reciben opresión. ¿Por qué? Porque son sacudidos por el poder. ¿Por qué? Porque el poder empieza a oprimirlos, empieza a ahuyentarlos. Ellos terminan en las montañas, se arman y tienen que vivir de algo. Ese vivir de algo es empezar a tener negocios, como entonces aparece el narcotráfico, el secuestro en su momento y alianzas que también surgen a partir de lo que está pasando en el mundo. Esta es la Colombia. Esta es la Colombia que se ve por muchos años. Una Colombia de muchos colores. Una Colombia de muchos enfoques. Una Colombia de muchas cosas, pero una Colombia
esa es la Colombia real. No vamos a hablar de una Colombia distinta a la Colombia que nosotros vimos, las masacres que nos tocó ver y presenciar a muchos de nosotros en las noticias, por lo menos en las noticias nos tocó verlas. Un porcentaje altísimo de las familias colombianas tenían uno, dos, tres o muchos más personas que habían muerto en esta guerra sin razón, justificada en el poder, donde se acrecentaba el miedo. Todo surge y termina en un proceso de paz. Un proceso de paz con un grupo guerrillero particular, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado, donde hay una lucha de intereses, donde hay una lucha de posiciones. Entonces vamos a encontrar un país dividido, nuevamente dividido. Ya dividido, ¿por qué? Porque ¿cómo vamos a perdonar a quien tanto daño ha hecho? Era una posición, pero viene la otra. Si no perdonamos, ellos van a seguir haciéndolo. Entonces el mejor negocio es obviar pensando en el futuro. Comienzan un montón de cosas, el país se pronunció, empieza la reflexión, entonces tenemos que organizarlos, pero finalmente el país tiene un proceso de paz, muchos años en La Habana conversando, muchas discusiones, tenemos un proceso de paz que bien o mal le ha mostrado al país muchas cosas buenas, le ha mostrado, por lo menos ya no tenemos ese nivel de terrorismo y de temor que se generó en su momento. Por lo menos el campesino va a estar un poco, no podemos hablar en la totalidad más tranquilo, realizando sus ejercicios eh, del agro, de todas estas cosas. Por lo menos podemos estar un poco más tranquilos en el país. Digo un poco más tranquilos porque la paz, no voy a decir que sea una utopía, pero sí es un constructo bastante trabajado en un país donde para llegar a ese proceso de paz tienen que haber unos procesos alternos, un proceso de educación grandísimo, un proceso de culturización grandísimo, pero que hay que empezar a trabajarle duro frente a eso. Entonces todos estos procesos de paz son bastante significativos, sobre todo porque es coger y hay que volver a coger el ejercicio de víctima y victimario, herencia para mi concepto, de la Primera Guerra Mundial y de muchos otros. Entonces yo te violento, pero yo tengo que reconocer que te violenté y tengo que tratar de resarcir lo que hice, es decir, volver a recuperar lo que yo hice, pero eso no es fácil, entonces es un proceso que viene muy ambiguo. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar esta primera parte con regresar a mirar, después de todo el proceso que llevamos de historia de Colombia, a mirar cómo la historia del mundo ha afectado los procesos de Colombia. Entonces, yo pienso que una de las cosas que tenemos que llegar es, vámonos derecho al siglo XX, que es el más actual, porque nosotros finalmente lo que estamos revisando son las problemáticas contemporáneas. Entonces nos vamos para el siglo XX. ¿Con qué comienza el siglo XX? El siglo XX comienza con, primero, las grandes potencias mundiales se han entrado en un proceso de imperialismo, de nacionalismo y de armamentismo, ¿sí? O militarismo. Tenemos a una Alemania muy fuerte, tenemos a Italia, tenemos a los franceses. España siempre ha sido más caídita, porque España sí, después de la independencia de nosotros, que nos independizamos, y aparte de eso, España le permitió el ingreso a muchas culturas. España es el país más pluricultural que hay en Europa. Le abrió las puertas a todo el mundo. Entonces eso la debilitó un poco. Pero entonces tenemos a los germanos, tenemos a los franceses, tenemos a los ingleses, tenemos a los italianos, que son fuerza, los rusos, ¿sí? En su momento, comienza el siglo XX con imperios como el imperio austrohúngaro, como el imperio otomano, que son grupos, son naciones fuertísimas,
que empiezan a generar procesos de nacionalismos, es decir, mi sangre es la mejor, mi proceso es el mejor, como soy yo, es que se tiene que vivir. Y todos esos procesos que se generaron para iniciar el siglo XX son procesos que vamos a conocer como procesos nacionalistas, como procesos imperialistas. Entonces empiezan a hacer conquistas. Ojo, ya no es tan fácil conquistar como lo hizo Colón en 1492. ¿Por qué? Porque ya si tú invades, entonces hay un pretexto de debilidad. Entonces otra potencia se va a empezar a meter. Entonces estos procesos son ya más difíciles. Entonces tú ya no puedes meterte tan fácil y decir, te invadí, venga que ya usted me pertenece a mí. Ya eso no es tan fácil como en el siglo XV, XVI. No, en este momento ya hay que empezar a hacer unas invasiones y estos imperios empiezan a hacer unas invasiones supremamente inteligentes. Son invasiones que al día de hoy todavía están activas y son invasiones de proyectos que tienen su ligadura, o sea, su presión, o sea, usted queda embaucado, el país queda embaucado de una manera que casi que al principio no se ve. Entonces aparece la deuda externa. Entonces, venga, yo tengo plata, usted no me va a pertenecer a mí, pero venga, yo le ayudo. Venga, yo le ayudo, venga, yo le financio, venga, yo le colaboro. Voy a utilizar este término, pero para hacerme entender, no me gusta mucho, pero para hacerme entender, y es que pesar de ustedes, venga, que pesar, ay, los derechos humanos, ay, cómo están violentando, ay, pobre Colombia, mire Colombia, tantas masacres, tantos atentados, ay, Dios mío, bendito, el narcotráfico, cómo le ha hecho de daño. Necesitan, vamos, y empiezan a financiar, a generar, a pasar, a mandar plata. Conclusión, llega un momento donde políticamente Colombia se siente con las manos atadas de ser autónomo para realizar muchas acciones. ¿Por qué? Porque está enculebrado, como decimos los antioqueños. Entonces, esa es otra manera de independencia. Listo. Aparece entonces el siglo XX, entonces para 1914 se da la Primera Guerra Mundial. Las naciones empiezan a guerrearse. Ojo que tenemos un mal concepto en decir que los que estaban peleando fueron los de la guerra y que el resto del mundo no se vio afectado. No, todo el mundo se vio afectado. Aunque Colombia no tenía ni velas en ese entierro, pues digámoslo así, ni mandó aviones, ni tenía fusiles ni militares para mandar a la guerra, sí, ni a Colombia la tocaron, porque aquí no vinieron a bombardear. Sí influye de una manera impresionante estos procesos que surgen de la Primera Guerra Mundial, es decir, todo lo que está ocurriendo a nivel de opresión, a nivel de xenofobia, que es lo que surge para la Segunda Guerra Mundial, afecta a Colombia de una manera directa e indirecta. ¿Sí? Luego va a venir la Segunda Guerra. Bueno, pero antes de pasar a la Segunda Guerra Mundial es importante mirar, por ejemplo, ejercicios como la Revolución Rusa en 1917. ¿Qué pasa en 1917 con la Revolución Rusa? Tras una lectura que se hace en Marx, ya entraríamos después en discusión si es una buena o mala lectura del filósofo Carlos Marx. En Rusia, el proletariado, entiéndase proletariado como aquel asalariado, aquel que vive en un salario mínimo, aquel que vive de las condiciones básicas, empieza a rebelarse contra las centrales obreras, empieza a rebelarse contra sus jefes, empieza a rebelarse contra los que ejercen de alguna manera poder. Y esa rebelión, por medio de huelgas, por medio de marchas, por medio de actos incluso vandálicos, genera muchas, tumbar incluso un poder imperialista como era el poder de los zares en Rusia y todo eso. ¿Por qué digo que influye en Colombia? Porque es un ejemplo que siguieron todos los países del mundo y que hoy Colombia lo tiene. Yo ahorita los mencionaba al inicio del video. Las marchas en Colombia se acabaron por el coronavirus. Pero si no estuviéramos en la pandemia, todavía estuvieran con cacerolas y marchando en el centro de Medellín, en el centro de
grandes ciudades, los estudiantes quizás dañando, quizás haciendo muchas cosas que afectaron. Ese fue el primer modelo, fue el modelo de aprendizaje para este tipo de revoluciones y que es válido pues a nivel formativo y que a nivel de derechos humanos tú tienes derecho a protestar. Eso es una cosa válida y eso es, indudablemente es un derecho y una cosa que es legítima. Tú tienes derecho a no estar de acuerdo y si te están oprimiendo, a ir en contra. Lo que pasa es que se vuelve vicioso en el sentido en que en ocasiones se ha prestado para que se filtren otros intereses. ¿Sí? Viene la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939 a 1945, totalmente el proceso de la xenofobia, el proceso antisemita, todo ese proceso religioso, de alguna manera fortaleció la religión en Colombia. O sea, yo he leído algunas cositas donde dice que mientras que allá se reprimía a sacerdotes, a judíos y los mataron, en un proceso de ¿cómo lo llamamos? Conciliación religiosa, es decir, de lástima por lo que está pasando allá, fortaleció los procesos de evangelización y de religión en Colombia, sobre todo en esa época, entonces muy vital, muy acercado al catecismo, a la doctrina. El sacerdote cobra un valor muy importante en, en esta parte del mundo. Pero de la Segunda Guerra Mundial es muy importante la parte xenofóbica, porque si vamos a mirar hoy un problema de Colombia contemporáneo es la migración de ciudadanos venezolanos. Este proceso de migración de ciudadanos venezolanos es muy similar a los procesos migratorios de los judíos en Europa, ¿sí? En algún momento, que fueron el blanco para todo lo que Hitler realizó en su proceso de revolución nazi. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, es muy viable la parte de revisar. No estoy diciendo que por la Segunda Guerra Mundial los venezolanos vinieron a Colombia. Eso no lo dije. Dije que revisáramos que hay procesos migratorios que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y que hoy son visualizados de alguna manera. ¿Listo? Vital la Segunda Guerra Mundial porque la Segunda Guerra Mundial va a dejar dos polos en el mundo que los vamos a llamar la Guerra Fría. Son los dos polos, son los dos poderes más grandes y más sobresalientes en el mundo y que influyen a Colombia. El primero es el polo capitalista, de la mano de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y sus políticas económicas, sus políticas de conservación, sus políticas capitalistas influyen en gobiernos colombianos. Entonces, empieza de alguna manera Colombia a realizar ejercicios políticos, ejercicios de gobernabilidad propios del sistema capitalista. Entonces, se abre un libre comercio, empiezan los intercambios comerciales, empiezan posibilidades de comercio y todo eso, pero siempre favoreciendo el sistema capitalista. Pero viene la Unión Soviética, que es el otro polo, que como les mencioné ahorita, permeado un poco por la filosofía marxista, que lo van a decir algunos que no es así, que fue una mala lectura, pero vamos a quedarnos en lo que de pronto se vio, porque no está bien culpar a Marx de lo que hicieron los comunistas. Pero en esa filosofía comunista, una filosofía donde el Estado te tiene que dar todo, donde el Estado es de todos, entonces partámoslo a pedacitos de todos, no tengo responsabilidad con él. Más la Unión Soviética favorece otro tipo de grupos. Para la Revolución Rusa salieron los famosos soviet, que eran unos grupos pequeños de proletariados que se armaron para ir a la revolución, muy parecido a los grupos guerrilleros. Entonces, mientras que Estados Unidos favorecía procesos democráticos y procesos políticos y procesos visibles en el país, los rusos
llamados en ese momento los soviéticos, favorecieron procesos con los grupos que hacían oposición al país. ¿Listo? No estoy diciendo que ellos financiaron la guerrilla, y si lo hicieron, pues no es el objeto de estudio. Sí que fueron motivo ejemplarizante muchas de las cosas que se dieron en el momento en la Revolución Rusa y en la Unión Soviética que favorecieron lo que son los grupos de izquierda en nuestro país en este momento, en este caso también los grupos que digamos que son guerrilleros. O sea, es el ideal, los grupos pequeños, los grupos armados, bien. De otra manera, también influye en que haya políticas entonces en contra de ellos, de estos grupos pequeños, de las minorías. Todo eso surge de la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho, y es curioso porque de la Segunda Guerra Mundial nacen las Naciones Unidas, nacen favoritismos, perdón, para muchas cosas, para muchas poblaciones. Ellos se dan cuenta en la Segunda Guerra Mundial, a mí me gusta mucho cuando yo enseño esto en filosofía, porque en la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que la embarraron, que cometieron un error y error grande. Entonces los lleva como a eso. Más adelante vamos a contar otros hechos históricos que favorecieron a Colombia de alguna manera muy grande en el mundo, y es, por ejemplo, las revoluciones de los estudiantes de mayo del 68 en la ciudad de París. Otro ejemplo para liderar procesos de marchas, procesos de movilización de estudiantes. Nos hemos dado cuenta que en Colombia estar en contra, de alguna manera, en marchas, en paros. Yo soy maestro del Estado y entonces mis compañeros han alcanzado muchas cosas, y digo mis compañeros porque en ocasiones no he estado yo ahí presente, han alcanzado muchas cosas y muchos favores. Quizás nosotros estamos en la doctrina en la política de alcancemos las cosas a la fuerza porque te toca. O sea, si vos vos no presionás, entonces el Estado asume que quizás no es que te interese mucho lo que estás necesitando. Aparece entonces también la caída del muro de Berlín, un proceso de libertad, un proceso de mirar que aquí tiene que abolirse. Entonces es muy significativo porque la Constitución, que es muy contemporánea con la caída del muro de Berlín, la Constitución de nosotros de 1991, va a ser la abanderada de los procesos de libertad en la Carta Magna de nosotros. Entonces, hablar de que somos un Estado laico, entonces que se permite la religión, hablar de que la Carta Magna prohíbe de toda manera procesos que van en contra de la muerte, donde el derecho a la vida como primer derecho es sagrado e innegociable. Surgen entonces estos procesos que el mundo está viviendo. Bueno, chicos, yo creo que el tema que sigue, que vamos a mirar para la próxima clase, es que vamos a revisar un poquito los procesos que hay frente a la educación, a la salud y al transporte, al desarrollo en Colombia, en la Colombia contemporánea. Vamos a mirar cómo surgen eso. Vamos a mirar, por ejemplo, por qué nuestra ciudad tiene tan buenos recursos de transporte público, innovadora. Vamos a mirar todos estos procesos a nivel de salud, cómo surgen algunas leyes que cambiaron los procesos de salud, y a nivel educativo vamos a mirar un poquito cómo está Colombia a nivel educativo y procesos que se dieron. Les recuerdo entonces que la idea es que este video que va a quedar entonces montado, ustedes lo comenten tanto en los finales de los comentarios del blog, en el blog de nosotros, y también que lo comentemos en el grupo del WhatsApp. Creo que es más fácil por el grupo del WhatsApp en tiempo real. Yo lo voy a montar, entonces ustedes lo van a comentar. Referente al integrativo, entonces vamos a tener también otra clase, así de esta misma manera, donde yo se las voy a montar y vamos a hablar del integrativo y vamos a mirar qué es lo que se busca hacer con el integrativo prácticamente para que mejoremos. Me voy a contactar con la maestra Cristina
para dejarles un trabajo bien claro. Y lo último, recuerden el parcial. El parcial entonces lo vamos a realizar, a más tardar les coloco de fecha el 30 de abril, de que me envíen los videos. Usted va a escoger a un personaje histórico colombiano. Luego busque en su casa con mucha creatividad cómo disfrazarse y parecerse mucho a ese personaje. Y te vas a grabar en un lugar con buena iluminación, con buen sonido, más o menos unos 3 minutos debe durar tu grabación. La puedes repetir las veces que quieras hasta que te quede como te gusta. Vas a empezar a decir, yo soy, voy a dar un ejemplo, entonces yo soy Simón Bolívar, nací en Caracas, y me caracterizo históricamente por aportar a Colombia en su historia esto, esto y esto. Cosas muy claras, muy puntuales que favorezcan a su calificación. Estaré pendiente entonces en el grupo de WhatsApp de todas sus dudas. Recuerden que los quiero mucho y que tengan muchos éxitos en la semana de hoy.